Buenos días. Hoy tengo el agrado de exponerles un tema que considero de vital importancia y es para comprender la dinámica económica, legal y social de nuestro país, el marco regulatorio del sistema financiero venezolano, los delitos económicos y las instituciones que lo controlan. Para nadie es un secreto que la economía de un país necesita reglas claras para funcionar. No es un sistema que se mueva solo en el vacío, requiere un andamiaje jurídico que evolucione al mismo ritmo que la sociedad. Cuando estas reglas se rompen o cuando las dinámicas del mercado cambian de forma drástica, el Estado debe intervenir a través de leyes y órganos reguladores para evitar el caos, por así decirlo. A lo largo de esta exposición, yo les quiero explicar en primera persona cómo ha evolucionado el control de las monedas extranjeras en nuestro territorio, cómo se estructuran la banca en Venezuela, cuáles son los delitos económicos más graves que ponen en riesgo nuestros ahorros y qué instituciones se encargan de vigilar día a día que todo marche en orden. Podríamos empezar por la evolución del control de cambio, de los ilícitos cambiarios a la libre convertibilidad. Para comenzar, quiero que hagamos un ejercicio de memoria y un breve viaje reciente en el tiempo. Durante muchos años en Venezuela, hablar de comprar o vender dólares fuera de los canales oficiales era un tema que legalmente es un delito penal. Esto estaba regulado por la ley del régimen cambiario y sus ilícitos. Esta ley establecía penas de cárcel y multas multimillonarias para el uso, comercialización, publicación de tasas no oficiales o posesión ilegal de monedas extranjeras. Esto se ve mucho en nuestro país últimamente, que es un esquema de control estricto que en su momento histórico buscaba centralizar las divisas y proteger las reservas internacionales del país ante la fuga de capitales. Sin embargo, la realidad económica global y las dinámicas internas exigieron un cambio radical de rumbo. Las leyes no pueden ser estáticas si la sociedad va por otro camino. Por eso, en agosto de 2018, esta ley fue formalmente derogada por el Estado a través de la Asamblea Nacional Constituyente de aquel entonces. ¿Qué significó esto en la práctica? Bueno, significó el fin del control de cambios tal como lo conocíamos por casi 3 décadas, literalmente, y el cese de la persecución penal por el uso de divisas. Hoy en día nuestro marco cambiario actual migró hacia el convenio cambiario número 1. Al exponer esto, me gusta recalcar que este convenio marcó un hito prácticamente histórico. Pasó a permitir la libre convertibilidad de la moneda y el comercio privado y legal de divisas. Gracias a este viraje, hoy vemos una economía donde los comercios, empresas, industrias y nosotros mismos como ciudadanos comunes podemos transar en moneda extranjera de manera totalmente legal a través de las cuentas en divisas de la banca nacional. Prácticamente guiándonos bajo las tasas oficiales que publica diariamente el Banco Central de Venezuela. Esto le dio un respiro de oxígeno y dinamismo al comercio nacional. Prácticamente la columna vertebral del sistema, la ley de instituciones del sector cambiario. Ahora bien, para que todas estas transacciones ocurran, para que los puntos de venta funcionen y para que el dinero de los ciudadanos fluya de manera segura, se necesita una infraestructura robusta. Aquí es donde entra el segundo punto de mi exposición, la ley de reforma parcial de la ley de instituciones del sector bancario. Yo defino esta ley como la auténtica columna vertebral jurídica del sistema financiero en Venezuela. ¿Por qué? Porque si nos vamos a preguntar cómo opera un banco, por qué existen las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes, los créditos, las plataformas de pago móvil que usamos todos los días, a diario, la respuesta jurídica está en esta ley. Este texto legal determina con precisión quirúrgica el funcionamiento de la banca universal, que es el modelo predominante en nuestro país.
donde una sola institución financiera está facultada para ofrecer múltiples servicios al mismo tiempo. Además de esta ley, establece dos elementos críticos para la estabilidad macroeconómica. Podría ser las obligaciones de capitalización, es decir, cuánto dinero propio de patrimonio debe tener un banco para demostrarle al Estado que es sólido, que es confiable, que no va a quebrar ante una crisis, protegiendo así la confianza del público. Bueno, eso va en las normativas de encaje legal. Esta es una medida macroeconómica dictada de forma conjunta con el Banco Central de Venezuela, ya mencionado anteriormente. El encaje legal es un porcentaje de los depósitos del público que los bancos están obligados a congelar o mantener guardados en el Banco Central de Venezuela. Se usa como una llave de paso, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si el encaje es alto, los bancos tienen menos dinero para prestar, lo que frena el consumo y la inflación, pero reduce el crédito. Es un balance constante que dicta el pulso de nuestra economía. Para seguir, podemos decir los delitos económicos y bancarios, amenaza a la estabilidad. Pasemos ahora a un tema más delicado pero crucial para el orden público, los delitos económicos bancarios, estructurados acá en la lámina. Los individuos actúan al margen de las leyes que acabo de mencionar. Las consecuencias no son individuales, sino devastadoras para la sociedad. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué significa? Yo quiero destacar que estos no son delitos comunes como un hurto o un robo tradicional, no. Son ilícitos penales de carácter socioeconómico. Estamos hablando de grandes magnitudes. Esto significa que cuando alguien comete un delito bancario, no está solo afectando un patrimonio privado, está vulnerando la estabilidad financiera de todo un país, de toda una nación, distorsionando los precios y atentando contra el bienestar colectivo. ¿Qué tipos y características? Bueno, las principales dentro de este catálogo de delitos encontramos prácticas muy graves. La captación indebida de fondos, lo que popularmente conocemos como estafas piramidales o esquemas Ponzi, donde personas o empresas no autorizadas reciben dinero del público prometiendo, por así decirlo, intereses absurdos para luego desaparecer la legitimación de capitales. Bueno, podemos ir diciendo que el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, la especulación, el boicot y la usura significa cobrar intereses o precios desproporcionadamente altos aprovechándose de la escasez o de la necesidad extrema de la gente. Esto ocurre mucho en este país, extremadamente. Debido a la gravedad de su impacto, la ley venezolana establece que estos delitos son imprescriptibles en ciertos supuestos, es decir, que el culpable puede ser juzgado sin importar cuántos años hayan pasado desde el delito. Estos son delitos que llevan tiempo, además conllevan la inhabilitación inmediata para volver a trabajar en sistemas financieros y penas de prisión sumamente severas. Los sujetos del delito, para entender el delito en el derecho penal debemos identificar sus actores. El sujeto activo es quien ejecuta la acción ilegal. Puede ser un banco tradicional, directivos bancarios que desvían fondos, o bien operadores informales también, que actúan desde la clandestinidad. El sujeto pasivo es la víctima, todo lo contrario de lo primero. Y aquí quiero hacer énfasis, porque la víctima no es una entidad abstracta en un papel. Las víctimas somos nosotros, el público, el que ahorra el dinero, los usuarios bancarios, que vemos en riesgo nuestro esfuerzo de por vida, y por supuesto el propio Estado, que sufre la erosión y el debilitamiento de su economía en general. Para seguir, bueno, los entes reguladores y de control, que se podría decir que es el SUDEBAN y el SUNDE, para evitar que estos delitos queden impunes y para garantizar que las reglas del juego se cumplan, el Estado cuenta con estos órganos especializados de supervisión y fiscalización de alta intensidad. En esta parte de mi exposición analizaré las dos más importantes. El primero de ellos es la SUDEBAN, y bueno, que las siglas significan la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario.
En este ente, adscrito directamente al Ministerio del Poder Popular de la Economía y Finanzas, es la autoridad máxima de supervisión. ¿Cuál es su rol? ¿A qué se debe? La SUDEBAN es el árbitro dentro de la banca. Se encarga de la inspección, del control, la regulación y la vigilancia permanente de todos los bancos públicos y privados. Muy importante, su misión principal es doble. Por un lado, asegurar que los bancos cumplan con los niveles de solvencia exigidos por la ley, y por el otro, proteger de forma irrestricta el dinero de todos los depositantes. Si la SUDEBAN, que es un banco que está haciendo malos manejos, o sea, detecta que un banco está haciendo malos manejos, tiene el poder legal de intervenirlo, remover a su directiva y salvaguardar los ahorros de la población. Y bueno, te podría decir que el segundo ente regulador clave nace en el sector comercial a través de la Ley Orgánica de Precio Justo. Este instrumento legal fue creado originalmente con una visión de control estricto, que significa regular los costos de producción de las empresas, sancionar delitos comerciales y fijar máximos de ganancia, donde destaca el histórico tope del 30%. Ya he escuchado anteriormente en muchas ocasiones. El ente encargado de hacer cumplir esta normativa en las calles es la SUNDE, Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Sin embargo, como mencioné al principio, la economía es un organismo vivo que muta en la dinámica económica contemporánea. Esta ley y la actuación de la SUNDE han entrado en un proceso profundo de reformas y adaptaciones legislativas. Hemos visto cómo el Estado ha transitado desde un control de precios rígidos y fiscalización es punitiva hacia un esquema mucho más flexible de precios acordados mediante mesas de diálogo entre el sector público y la empresa privada, buscando incentivar la producción nacional y el abastecimiento sin asfixiar al comerciante, pero manteniendo una red de protección para el bolsillo del consumidor final. Y bueno, para cerrar mi exposición, quiero dejarles una reflexión como conclusión general. Pues el marco legal, económico y financiero de Venezuela ha pasado por transformaciones profundas e históricas la última década. No es un secreto para nadie. Hemos transitado desde un modelo de controles rígidos y punitivos, como los antiguos ilícitos cambiarios o la fijación estricta de precios, hacia una apertura necesaria basada en la libre convertibilidad, la dolarización de facto permitida en el comercio y la flexibilización económica. Sin embargo, es vital entender que apertura no significa anarquía ni descontrol. La existencia de una ley bancaria estricta, el castigo severo a los delitos socioeconómicos y la vigilancia activa tecnificada de instituciones como la SUDEBAN y la SUNDE siguen siendo las garantías para que el sistema no colapse. Solo a través de un sano equilibrio entre la libertad de comercio, la iniciativa privada o una regulación pública responsable se puede garantizar la estabilidad, la confianza en el sistema financiero y, en la última instancia, la paz económica de todas las familias venezolanas. Y es así como concluimos esta exposición. Muchas gracias por su atención.